Feliz sábado, hermanos, de nuevo. De nuevo hemos venido a estudiar la palabra de Dios hoy en este día especial, en la parte ya diurna matutina de este día. Anoche pues tuvimos una presentación muy bonita de la profecía. Hoy vamos a hablar algo de la profecía, pero dentro del contexto del sábado. El sábado y la profecía, el sábado y la crisis final. Vamos a hablar de la crisis final un poco, pero en relación con el sábado. Siempre es profético, ¿verdad? Nada más que con relación al mandamiento del sábado. Así que tengamos una bienvenida a toditos y disfrutemos de este estudio, de esta presentación que vamos a tener el día de hoy, y que Dios nos ayude para que podamos entenderla y podamos ver la realidad y ver en realidad cuál es el significado verdadero del sábado hoy y cuál va a ser el significado del sábado verdadero en el tiempo final. Tengamos en mente eso. Vamos a orar. Amado Padre Santo que mora en los cielos, infinitamente gracias en esta mañana preciosa, fresca. Permite que el Espíritu Santo haga ese convencimiento de la palabra, haga ese trabajo espiritual en cada uno de nosotros, en cada uno de los que atendamos este mensaje. Ayúdanos para que este día sea un día de deleite, sobre todo estudiando este tema trascendente en este día especial. Anímanos pues a seguirte, siempre a seguir al Cordero donde quiera que vaya. En Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, como decíamos, a hablar siempre algo de la profecía, ¿verdad? Pero dentro del contexto del sábado. El tema se llama el sábado y la crisis final. Repito, el sábado y la crisis final. Así se llama el tema. Ahí lo vemos nosotros en imagen. Y vamos a ver un poquito como una introducción. Vamos a ver algunas citas cortas, breves, que muchos ya conocemos, pero vale la pena mencionar a la hora de iniciar un estudio de esta naturaleza. Y dice en los testimonios para la iglesia, en español, en la página, el tomo 5, en la página 665, dice una gran crisis. Seguimos hablando de crisis. Toda la serie pasada hablamos de crisis. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Repito, una gran crisis aguarda ¿a quién? A la iglesia, digamos por así decirlo. Pero no termina ahí. Una crisis aguarda al mundo. Quiere decir que la crisis, la iglesia va a pasar por crisis, dice esta cita, ¿sí o no? Pero también dice que el mundo va a pasar por crisis, dice la cita también. O sea que el mundo no va a ser liberado de la crisis. Y la iglesia no va a ser liberado de la crisis. Nada más que a uno Dios va a ayudar en la crisis y a otros, porque lo desecharon a Dios, Dios no los va a ayudar porque ellos no permitieron ayudarle, que Dios les ayudara. Y dice algo claro. Me quiero parar ahí para comenzar mejor ahí y dar una explicación, porque yo sé que hay hermanos de otras iglesias que nos están mirando y es necesario aclararle algunas cosas rapidito. Hay que aprovechar este tiempo, unos minutitos, con referente a esto de la crisis. Cuando hablamos de la crisis, ¿verdad? Los hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Ellos hablan de la tribulación, ellos hablan de la gran tribulación. Y ellos dicen, mi querido hermano, que me están viendo algunos, hay que corregir ese concepto de que la iglesia, según la creencia evangélica traída, la doctrina del rapto secreto, traída por la línea futurista, que la interpretación profética, que esa línea futurista o método de interpretación futurista, como lo hemos estudiado, lo inventaron los jesuitas. Eso ya hemos hablado en otros temas. Y se les ha enseñado de que la iglesia no va a pasar por tribulación, va a ser raptada a los cielos ese periodo. Pero la Biblia no dice eso. Ahorita el Consejo Inspirado nos dice que la iglesia va a pasar por crisis, pero miremoslo con la Biblia.
No voy a leer textos bíblicos, solo los voy a citar, y hay muchos textos. Pero Pablo en Hechos 14:22, por ejemplo, dice que es necesario que nosotros como cristianos pasemos a través de muchas tribulaciones para llegar para alcanzar el reino de Dios. Es necesario que el cristiano pase por muchas tribulaciones para que podamos ser salvos. Dice 14:22. Pero también dice en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir una vida piadosa van a padecer persecución. ¿Es así o no es así? Y hay otros textos, y dice más por ejemplo, Jesús describiendo en el sermón profético, en Mateo 24, que ayer mencionábamos un poquito de eso. Por ejemplo, el 24:21, cuando dice que vamos a pasar por una gran tribulación. Vamos a pasar por una gran tribulación cual nunca ha habido. Y Daniel lo menciona en Daniel 12:1, que también lo hemos mencionado, que va a haber el gran tiempo de angustia cual nunca ha habido, y que la iglesia va a pasar por ese tiempo de angustia, pero que Dios ahí la va a libertar. No la va a libertar de que no pase por ese tiempo, ¿verdad? Sino que Dios la va a ayudar. Eso hay que entender bien. Por eso la crisis aguarda al pueblo de Dios, dice la cita, pero también al mundo. Y dice que esa crisis es la lucha más portentosa de todas las edades, dice. Esa es la lucha más grande de todas las edades. Y dice que está por producirse. Eso es importante, futuro, está por producirse esa crisis. Está por producirse esa lucha grande. Está por producirse esa gran tribulación. Está por producirse ese tiempo de angustia. Otra cita, en Mensaje Selecto, tomo 3, 474. Nos acercamos, casi el mismo en el mismo lenguaje habla. Nos acercamos a la crisis más importante que jamás ha venido sobre el mundo. Jamás ha venido una crisis sobre el mundo como esta que viene. Jamás. Y dice, si no estamos, como anoche estudiábamos, si no estamos completamente despiertos y velando, como en el estudio de anoche, ¿qué va a pasar? Ella, ¿cómo va a aparecer? Sigilosamente como ladrón. ¿Por qué como ladrón? Porque va a tomar por sorpresa a la mayoría. Hasta la misma iglesia, si no está preparada y no está velando, la va a tomar por sorpresa. Pero hay una cita en Conflicto de los Siglos que también le hemos citado, está en la página 40 en el libro rojo original, el pacto original, el libro de origen, y en la página 34 en la biblioteca electrónica. Ahí hay dos páginas, la 40 que es del libro original y la página 34 de la biblioteca electrónica. Y ahí está hablando en el capítulo 1 de Conflicto de los Siglos para los que tienen conflicto, el capítulo 1. Y ahí dice en ese capítulo 1, hablando sobre la destrucción de Jerusalén, trata ese capítulo. Y dice que la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, que eso cayó en el año 70, va a tener otro cumplimiento, esa profecía. Jesús lo dijo, en el sermón profético Jesús dijo que iba a tener doble cumplimiento de la profecía de Mateo 24. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Hemos estudiado en la historia, hemos leído en la historia profética que la destrucción de Jerusalén fue devastadora. Por eso el profeta Daniel hablaba, ¿verdad?, que iba a venir el desolador, que iba a destruir el templo, dijo Daniel. Y Jesús lo dijo también, que iba a ser sitiada la ciudad, iba a ser destruida, ¿verdad? Entonces, pero esa destrucción, que murieron más de 1 millón de personas, dice ahí la historia en el Conflicto de los Siglos que la sangre corría en las calles, sangre, en las cunetas, no sé en qué parte, pero ahí corría, dice, tanta sangre era que corría, fue una destrucción total, por eso se le llama la abominación desoladora, la abominación destructora, pero eso se queda corto,
Eso que ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén es una vislumbre, un poquito de lo que va a ser la destrucción del mundo. Una antesala, es como una antesala. Vamos a avanzar pues. Como nos hemos metido, estamos hablando el sábado de la crisis final, pues vale la pena ver así de una manera rápida un bosquejo de la crisis final que hemos estudiado. Les recuerdo que tuvimos una serie hace rato, el año pasado creo que fue, sobre la crisis final, que se llamaba Panorama Profético de los Eventos Finales. Para los hermanos que me están viendo, allá hay una serie como de 7 u 8 temas, dice Panorama Profético de los Eventos Finales. Ahí aparece toda esta serie, descrita cada uno de los detalles. Hablamos ahí de la ley dominical, se habla del zarandeo, se habla de la lluvia tardía, si hablamos del sellamiento, hablé sobre el fuerte pregón, sobre las 7 plagas, sobre el tiempo de angustia, sobre el decreto de muerte. Todos estos eventos que aparecen en esa lámina fueron estudiados ya cada uno de una manera minuciosa. Así que ya estamos apercibidos y entendemos lo que es la crisis final y cómo se va a generar y a dónde va a terminar. Solamente puse para que lo miráramos en esta presentación y que a Elena White se le reveló que esta crisis que viene, esta angustia, en 2 etapas. Una etapa se llamaba el pequeño tiempo de angustia o angustia previa y la otra etapa el gran tiempo de angustia. Aquí aparece en esta lámina que yo le hice. Muy bien, viene una pregunta interesante. La pregunta crucial del tema. ¿Cuál será el punto controversial o la controversia? ¿Cuál será el punto controversial de la gran crisis final, verdad? En la cual todo el mundo tomará parte. El punto de controversia, el punto de conflicto, quiere decir, ¿cuál va a ser ese punto de conflicto? La Biblia es clara. Y el consejo inspirado también, lo vamos a ver a la luz de la Biblia y el consejo inspirado. En el último sermón Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo claramente en el último sermón, si lo estudiamos detenidamente, ese sermón, lo que pasa es que a veces no lo estudiamos en la forma correcta como debe ser, pero debíamos de estudiarlo en la forma precisa. Ayer estudiábamos este sermón profético que es una profecía tan detallada, tan exacta y que lleva un orden cronológico tan preciso como ninguna otra profecía. Entonces, aquí nos está diciendo, cuando está describiendo las señales Jesús, llega un momento que él habla de la abominación desoladora en los versículos 15 al 18. Él está hablando, ya sabemos qué significa la abominación desoladora, tenía que ver con la idolatría, tiene que ver con en este tiempo, ¿verdad? La abominación desoladora de este tiempo tiene que ver con la exaltación del domingo. Pero inmediatamente la abominación desoladora, Jesús salta y dice, introduce el sábado. La pregunta es, ¿por qué Jesús introduce el sábado? Y lo relaciona con la abominación desoladora, digamos bien. Y el versículo 24-21, después que menciona el sábado, inmediatamente menciona la gran tribulación. Fijémonos bien cómo van concatenados estos eventos. Abominación desoladora, sábado y gran tribulación, que lo acabamos de ver ahorita aquí en esta lámina. Gran tribulación, ¿cuál es la gran tribulación? El gran tiempo de angustia. La abominación desoladora, ¿cuándo comienza? Con el inicio de las leyes dominicales. Me retrocedí, ¿verdad? Con el inicio de las leyes dominicales. Y aquí se crea una angustia, una persecución, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Entonces, ¿y por qué se crea ese problema? Se crea, como decían, me adelanto a donde estaba, contestando la pregunta bíblicamente. Jesús introduce el sábado ahí en esa crisis. Y
¿Por qué Jesús dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado? Habla de una huida, habla de una persecución, habla de una crisis que tiene que ver con el sábado. Ya miramos eso. Qué interesante. Entonces, el punto de controversia, la misma Biblia me lo presenta, que va a ser el sábado. Va a ser el sábado el punto de controversia. Miremoslo en otra, una versión católica. Dios habla hoy. ¿Y cómo dice esta versión católica? Pedid a Dios que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Más clara. Otra versión católica, la Torre Amat. Rogad pues a Dios que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Eso es clara, las versiones católicas son claras. Aquí dice día de reposo, en la católica dice sábado. No hay por dónde perderse. Vamos con el escrito inspirado. A la luz del escrito inspirado. La cuestión del sábado será el punto especial de controversia en toda la cristiandad. ¿Cuál cuestión dice? Del sábado. Oiga bien, del sábado. Va a ser el punto especial de controversia. De controversia, lo que acabamos de decir. Y aquí habla en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 19. Las autoridades religiosas y civiles, ya lo estudiábamos eso en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando se forma la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la unión del poder civil y el poder religioso, ¿verdad? Que va a ser utilizado para perseguir, para decretar leyes y perseguir al pueblo de Dios. Entonces dice, las autoridades religiosas y civiles se unirán. Los poderes de la tierra se van a unir con el protestantismo apóstata y con el catolicismo unido. Ya lo estudiamos eso en Apocalipsis 17. Estudiamos lo del nuevo orden mundial. Estudiamos lo del ecumenismo. Estudiamos Apocalipsis 16, los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Todo esto va relacionado, hermano. La profecía van uniéndose eslabones y van juntándose, los rompecabezas se van juntando. Y dice, las autoridades religiosas y civiles se unirán para imponer la observancia del domingo. Habrá una pequeña minoría que se negará a ceder la exigencia popular, que es lo del domingo. Y se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a la observancia del domingo. Ahí vienen las presiones que van a venir. Se demandará con insistencia, dice. O sea, la inmensa mayoría unidos, los poderes de la tierra unidos, con los poderes religiosos apóstatas unidos contra el pueblo de Dios. ¿Y cuánto es el pueblo de Dios? Una minoría. Entonces ahí es cuando el diablo en Apocalipsis 12, 17 dice que se llena de ira y se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer es lo que queda, el resto, lo sobrante, el poquito, la última iglesia, es lo que ha sido la iglesia a lo largo de todas las edades. Mensaje selecto, tomo 3, página 448, pero está en Eventos de los Últimos Días, página 127. En la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos, ¿quiénes? En oposición al pueblo de Dios, ¿quiénes van a estar unidos? La Biblia los describe, todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión. En esta guerra, el sábado va a ser el gran punto en discusión. Pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Otra cita, manuscrito 88, 1897. La cuestión del día de reposo será el tema de disputa entre el conflicto
en el gran conflicto en que todo el mundo tendrá una parte. Y cita ahí Apocalipsis 13. ¿Y qué dice el Apocalipsis 13? Todo el capítulo de Apocalipsis 13 es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder. Entonces, el tema de disputa es lo que estamos tratando de ver, cuál va a ser el tema controversial en el que va a girar, en el que se va a centrar la crisis final, el asunto del sábado. Ese va a ser. La Biblia lo dice y también el Espíritu y profecía. Viene una pregunta. ¿Por qué Satanás odia tanto el sábado? Que hasta va a perseguir y va a matar. Y no solo eso, ha perseguido y ha matado, pero en el tiempo final va a perseguir y va a matar por el sábado. ¿Por qué será que Satanás odia tanto al sábado? ¿A qué se debe eso? ¿Qué razones tendrá Satanás? ¿Qué argumentos tendrá Satanás para odiar el sábado? ¿Por qué será? Bueno, en primer lugar, porque el sábado define nuestros orígenes. El sábado nos dice quiénes somos nosotros. El sábado nos dice que fuimos creados por un diseñador inteligente. Eso es lo que el diablo no quiere, que se le dé mérito, que se le dé crédito a Dios de ser nuestro diseñador, de ser nuestro creador, que Él fue el que nos formó, que Él fue el que nos creó, que Él fue el que nos hizo. El diablo ha hecho ver a la gente, lo ha hecho ver a lo largo de las edades, pero en este tiempo final con mayor incidencia, a través de esa famosa teoría satánica, o esa hipótesis satánica o teoría satánica, que es la de la evolución, que nosotros venimos por una casualidad, que nosotros nacemos de una partícula, que nosotros nacemos de un gen, pero ¿de dónde viene esa partícula? No puede encontrarse una explicación precisa. Entonces el diablo trata, él hace creer que estamos por accidente aquí, trata de orientar a la gente en el sentido equivocado y trata de apartar la idea de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza divina. Hasta se dice que venimos de la descendencia del mono, prácticamente destruyendo la imagen y semejanza divina de Dios. Entonces, mediante el sábado nos damos cuenta que Dios es nuestro creador, y por eso el sábado es un monumento a la creación, en el cual participamos nosotros porque nosotros somos criaturas. Otro argumento, razón de por qué nosotros tenemos que guardar el sábado y por qué Satanás odia tanto el sábado. Porque el sábado nos dice quiénes somos. Ya lo hemos dicho, Dios es nuestro creador y Padre celestial, y por lo tanto somos familia del Rey. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿qué era Dios para Adán? Adán no nació de un embrión, como nacemos nosotros. No fue gestado Adán en una matriz. Adán fue hecho con la mano de Dios, con los dedos de Dios. Por eso, y Adán, el padre de la humanidad, y nosotros, como Adán, tenemos ese poder que Dios nos dio, que está en la vida. Y dice que la vida viene de Dios. No la va a crear una circunstancia, no la va a crear un accidente, viene de Dios, porque la Biblia es clara cuando dice que Él es el manantial de vida. Él es la fuente de vida. Entonces, si en Dios hay vida, si Él nos creó, Él nos formó, y dice la Biblia de que Dios
fue el padre de Adán, así lo dice en la genealogía, cuando se describe la genealogía. Dios, el padre de Adán. Entonces, si Dios fue el padre de Adán, Dios es nuestro padre también. Entonces somos familia del Rey. Eso es lo que no quiere el diablo, que nosotros digamos o creamos eso. Otro argumento contra el Satanás. El sábado, ¿por qué odia tanto al sábado? Porque por medio del sábado Dios nos marca el futuro. Dios nos indica el futuro. Dios nos señala el futuro de la nueva tierra y los nuevos cielos. Recordemos Isaías 66. Dios nos marca el futuro, que en los cielos nuevos, que en la tierra nueva, vamos a adorar en sábado, vamos a guardar en sábado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay algo importante también que señalar, que es muy determinante a la hora de mostrar la importancia del sábado, que hay tres fases del sábado. El sábado es pasado, el sábado es presente y el sábado es futuro. El sábado es pasado porque venimos a la creación. El sábado es presente porque Dios es nuestro Redentor. Y el sábado es futuro porque vamos a tener una restauración final. Y en todas estas etapas de la historia, seremos guardadores, hemos sido guardadores del sábado y seremos guardadores del sábado. Hubo un problema con Israel, todo esto es histórico. Israel sufrió consecuencias por profanar el sábado y consecuencias muy dolorosas a Israel. Le costó mucho por haber profanado el día de reposo. Solo hago mención, hice este cuadro para solo explicarlo rápidamente. En Jeremías, el capítulo 7, 17, ahí habla, en los días de Jeremías, exactamente en la cronología que aparece ahí en la lámina, en el año 609 fue este mensaje de Jeremías 17, para que lo tengamos en mente. Miremos la importancia del sábado. Y Dios miró que el pueblo de Israel estaba, de Judá pues, o Israel, llamémosle de ese tiempo, estaban profanando el sábado en su ciudad. Llegaban a vender, comprar, hacían transacciones en sábado, sacaban carga, metían carga. Y Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 17 que se pusiera a las puertas de la ciudad, en todas las puertas, y ahí diera este mensaje de advertencia, diera un mensaje de advertencia que dejaran de profanar el sábado. Y le hizo una advertencia tal, no le leo, solo le explico, le hizo una advertencia tal que le dijo, bueno, si ustedes se arrepienten de pisotear el sábado, yo les voy a dar una gran bendición, y una de las bendiciones más grandes, les voy a dar longevidad, y también todos los pueblos van a llegar a Jerusalén a adorar en sábado. Isaías, hablando de esto en el capítulo 56, hablando del sábado, dice que Israel, el propósito era que Israel fuera una casa de adoración donde vinieran todos los pueblos. Esa era la gran bendición que Dios le iba a dar si se arrepentían. Pero le puso la contraparte. Bueno, le dice, pero si ustedes no se arrepienten y siguen profanando el sábado, ¿qué les va a venir? Destrucción y con fuego. Sus palacios, su ciudad va a ser destruida. ¿Cuál camino escogieron los israelitas? Ya sabemos por la historia, escogieron el segundo. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, fue quemado. Igual, ¿cuántos años después? Pocos años. Eso fue en el año 609, Nabucodonosor llegó en el 605. Pero fue destruido Jerusalén exactamente con fuego en el año 586, en la tercera etapa del cautiverio. Después, cuando están en el cautiverio, digamos bien, van al cautiverio por la idolatría principalmente y el sábado, ligados los dos pecados serios de Israel, idolatría y sábado, por el cual fueron al cautiverio. Oigamos bien este detalle, idolatría y sábado por el cual fueron al cautiverio. Cuando están en el cautiverio, recordemos que Ezequiel es el profeta del cautiverio y fue levantado para animar al pueblo que se arrepintiera de sus pecados y Dios los iba a liberar, diciéndole que Dios los iba a liberar de esa situación.
Ahí aparece el año de Ezequiel, el año 593 al 570 el ministerio. Pero esta profecía de Ezequiel 20, que muchos sabemos, muchos pasajes, fue dada en el año 590. Ya tenían cuánto tiempo de estar en cautiverio, del 605 al 590, tenían 15 años de estar en el cautiverio cuando Dios le manda este mensaje a Ezequiel. Y le dice, recordarle a Ezequiel, le dice, a ellos, recordarle por qué están aquí en cautiverio, recordarle. Y le habla de idolatría, pero principalmente en el capítulo 20 le hace como 3 o 4 menciones sobre el sábado. Recordarles que profanaron el sábado sus padres. Y que ellos, no, cuando yo los saque de aquí, no sigan haciendo lo mismo. Porque les va a pasar lo mismo que a sus padres. Recordarles, le dice. Y ahí están los pasajes, pues yo no los voy a leer, ¿verdad? Pero después salen del cautiverio. Están en Jerusalén y al tiempo, no sé si como a los 90 años, más o menos la cronología, ¿verdad? Como del año, después que les dijo estas palabras, salieron el 536 al año 444, casi 90 años. En el capítulo 13 de Nehemías se registra eso, una violación al sábado. Tenían como 90 años más o menos de un siglo de haber salido y estaban en lo mismo. ¿Qué clase de dureza? Por eso el apóstol dice, son de dura cerviz. Y les dice Nehemías, qué barbaridad, les dice, del 15 al 18, el versículo para que lo lean, qué barbaridad, seguimos en lo mismo, dice. No se dan cuenta de lo que hicieron nuestros padres, por qué estuvimos en cautiverio, le dice. Y ustedes siguen en lo mismo, dice, comercializando en sábado, metiendo carga, haciendo negocio, qué barbaridad. Yo en adelante vamos a poner vigilante en la puerta, y tuvo que usar la fuerza Nehemías. Y ellos se arrepintieron pues de esa situación. Entonces, aquí están las consecuencias, hermanos, por violentar, profanar el sábado, ¿verdad? Vamos a continuar porque el tiempo... Miremos la importancia del sábado. El sábado ha tenido una importancia grande a lo largo de la historia y la va a tener, no la pierde en el tiempo final. Y el diablo, en el tiempo final, va a hacer que los guardadores del sábado va a querer destruirlo de la tierra, de la faz de la tierra. La profecía de Apocalipsis del 12 al 14, que hemos estudiado esos capítulos bien, 12, 13 y 14, son capítulos relevantes que ya lo hemos estudiado mucho, muestran que el sábado será el punto más controvertido en la época antes de la venida de Jesús. Bueno, hagamos un poquito rápido. En Apocalipsis 12, 17, dice que el resto es remanente, quiere decir, el resto de la mujer, que es el pueblo remanente, que son los adventistas, los guardadores del sábado, dice que ellos van a ser perseguidos atroz, porque dice la ira del diablo. La ira del diablo la va a soportar este remanente por guardar el sábado. Por guardar el sábado viene una ira grande. Hoy tiene ira contra nosotros Satanás, pero la ira mayúscula, la ira más grande va a ser en ese tiempo. Porque en ese tiempo sí va a haber persecución, va a haber presión. Ahorita guardamos el sábado sin presión, pero los guardadores de ese sábado con presión, ahí se va a demostrar cómo se dice quién es quién. Y en el mensaje del primer ángel estudiábamos ayer, no lo voy a leer, en el capítulo 7, ahí habla del sábado. El mensaje del primer ángel habla del sábado en el capítulo 7. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, de orar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Y en el mensaje del tercer ángel también está el sábado. Si alguien no lo mira, los que guardan los mandamientos de Dios. Al guardar los mandamientos de Dios, el corazón de la ley de Dios es el sábado. Entonces estos dos pasajes me muestran que en el mensaje de los tres ángeles, ahí aparece el sábado. Ahí está el sábado. Para aquellos que dicen, no, el sábado no existe, ahí está en el mensaje de los tres ángeles el sábado. Que para que no escudriñamos ni estudiamos. Ahí está, y el mensaje de los tres ángeles es dado antes que venga Jesús. Quiere decir que el mensaje del sábado tiene vigencia antes que venga Jesús. Esto es fácil demostrarlo, hermano. A los hermanos de otras iglesias. De estos dos pasajes muestran claramente que el sábado está vigente antes que venga Cristo. Pero ese no es el estudio de ahorita. La crisis final y el sábado. Vamos con el espíritu de profecía. Oye los testimonios, tomo 2, 3:19. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes aún de la misma vida. ¿Para qué?
para defender la ley de Dios. Aún la misma vida, que dice una lucha larga. ¿Riesgos de qué? Uno, encarcelamiento, cárcel. Otra, pérdida de bienes, oigamos bien, y otra, pérdida de la vida. Tres cosas nos viene. Encarcelamiento. Vamos a quedar sin dinero y sin nada, hermano. Por eso no nos enamoremos de nada. El fiel y verdadero va a quedar. Eso que estamos con la casa guardándole la casita, que este y que el otro, que el carro, que el hermano. Si somos fieles a Dios, vamos a quedar como los valdenses. Los valdenses perdieron todo y estuvieron en la montaña. Los valdenses perdieron todo, hay que leer la historia de eso. Así vamos a quedar nosotros, si somos fieles a Dios. Pero tenemos en perspectiva encarcelar. Recordemos que no vamos a poder comprar ni vender. Es serio, ¿verdad? Pero sabemos el estudio de hoy que el mundo va a sufrir, y más todavía. Manuscrito 78, 1897. Los que están sin Dios van a sufrir más en ese tiempo. Los adventistas del séptimo día, dice claramente, pelearán la batalla por el día, ¿de cuál? Domingo. Por el día sábado, el séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán, ¿qué? Leyes. ¿Para qué? Restringir libertades religiosas. Bien. Va a haber un sinnúmero de leyes. No hablemos de una ley, Dominique. Va a haber un sinnúmero de leyes. Va a haber una ley que van a imponer el domingo. Después va a haber otra ley que van a prohibir trabajar en domingo, una. Y la otra que van a, más bien, a exigir trabajar en sábado. A exigir una ley que te exija que vas a trabajar en sábado. Vamos a leer primero, vamos con orden. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que impondrá, ¿qué va a imponer? El falso día. ¿Cuál es el falso día de reposo? Y dice que con ese van a dar poder a Roma, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo primero? Van a imponer el falso día de reposo. Después, ¿qué viene? Primero el falso día de reposo, que es el domingo. Pues le decimos ley dominical, pero después vienen otras leyes. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, ley dominical, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado. ¿Qué le parece? Prohibir trabajar en domingo, prohibido, pero obliguemos que trabaje en sábado. Respetemos el domingo y no el sábado. Y apoyar, dice, la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Oiga bien, encarcelamiento o muerte. Y este es claro, comentario bíblico, tomo 7, página 922. El protestantismo extenderá la mano de camaradería del poder romano. Luego se decretará una ley contra el sábado de la creación de Dios. ¿Ves? Ley contra el sábado. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Ahí vemos, ya vimos ese bosquejo de la crisis final, esa cita de primeros escritos. PE es primeros escritos. Y dice que en medio de la crisis, es que esta cita de primeros escritos no las voy a leer bien, ustedes las leen, solo las voy a comentar. Ahí me dice que en medio de la crisis es cuando se va a proclamar más plenamente el sábado. Quiere decir que ahorita no estamos proclamando plenamente el sábado. Hasta ahí, oiga bien, en medio de la presión, los verdaderos y fieles hijos de Dios, aun en medio de la persecución, aun en medio de los encarcelamientos, aun en medio de la pérdida de bienes, aun en medio de la pérdida de la vida, van a predicar el sábado con denuedo, con valor, con energía, con firmeza que hoy no la tenemos. Ahorita nos da miedo hablar del sábado, porque no voy a ofender a aquel, o porque tal cosa. Y dice ahí que es en el tiempo de la lluvia tardía. Van a recibir ese poder espiritual y van a salir con firmeza a hablar sobre el sábado de Dios. Pero la última etapa de esa ley de presión
contra el sábado va a ser el decreto de muerte, donde van a decretar, bueno, el que trabaje en sábado, el que no trabaje en sábado, el que lo observe, pues, ¿verdad? Va a tener que ser muerto, porque al comienzo no hay ley de muerte, ¿verdad? Todo el que lo encuentre trabajando, no trabajando en sábado, lo encuentren así, libre, que esté sin hacer nada, o predicando del sábado, lo van a matar, dice aquí primero escrito. Lo van a matar, lo persiguen, lo van a matar. Todo el que quiera, todo el que hable del sábado, todo el que esté, como dice una cita, judaizando, decía, me acuerdo aquella frase que usaron en tiempo de Constantino, creo que fue ahí, o en el tiempo de la ley dominical una de las dos, ¿fue Constantino o fue en el tiempo de la Odisea? Donde dice, todo el que se encuentre judaizando va a tener problemas, va a ser excomulgado, creo que era esa vez. Judaizando, aquí también el judaizar, el descansar en el sábado, ese va a ser muerto, ¿verdad? Qué tremendo esto, ¿verdad? Y aquí dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, los cuales hizo clamar día y noche por su libramiento. Y ahí tengo hoy los testimonios, tomo 1, ahí aparece el decreto de muerte, pues. Se proclamará el decreto obligando a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y honrar el domingo, el primer día, o perder la vida. Pero recordemos algo, tenemos que recordar que el sábado es una señal divina. La Biblia lo dice. Y hay que entender, ya lo he explicado, que señal y sello son la misma cosa. Cuando hablamos de señal y sello son la misma cosa. Y marca son la misma cosa. Señal, sello y marca son sinónimos, lingüísticamente hablando. Y la Biblia nos ayuda a entender estos sinónimos. Aquí está un texto que es clave para entender esto, es Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Como señal, como sello. Una señal es lo mismo que un sello, que una marca. Entonces, la circuncisión se recibía como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también, bueno, lo demás no me interesa, ¿verdad? Porque no es un asunto de estudio de la circuncisión. Solo lo que me interesa es que la circuncisión, dice, era como una señal, como un sello. La circuncisión, ¿qué es lo que hacía? A ver, que Dios era el dueño de esa persona circuncidada, porque Él tenía su sello ahí, su sello. La circuncisión era una señal externa, así como el sábado es una señal externa, sello de Dios, Dios es nuestro dueño. Éxodo 31:13, lo miramos bien aquí. En Éxodo, ya lo hemos leído este pasaje, el 31:13, el 16 y 17, cuando le dice a Israel, el 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Es señal el sábado. Era señal, ¿qué quiere decir? Era un sello. Era un sello. Era una marca el sábado con los israelitas. Dice el 17, no voy a leer el 16. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Señal, es sello. Era un sello. Y Ezequiel lo dice también, que estábamos viendo el Ezequiel 20. ¿Qué le dice? Les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Señal, un sello. ¿A dónde está la señal? Séptimo día. El santo, bendito y apartado para Dios, ¿verdad? El séptimo día, sábado. El Espíritu de Profecía nos confirma más amplio. Dice que el sello de Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan ¿qué? El sábado. Oiga bien, con plena conciencia. O sea que hay que guardar bien el sábado.
No solo porque vengo a la iglesia en sábado, porque dejo trabajar, porque hago algunas cositas, ya estoy guardando el sábado correcto. No, se tiene que guardar el sábado con plena conciencia. Guardar el mandamiento completo, como lo dice Isaías 58. Una verdadera consagración y santidad para el sábado. Comentario bíblico. Bueno, y aparece en Eventos los Últimos Días también, página 187, igual que el otro. Los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben de guardar ¿cuál? El sábado. O sea, que los que sean marcados por la bestia guardan el domingo, los que sean marcados por Dios o son hijos de Dios guardan el sábado. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad, ¿verdad? Muy bien, viene una advertencia grande, sí, para nosotros en este tiempo. Miremos. En Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 198 en español, pueden buscarla. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Bueno, hay una cita que decía plena conciencia. Entendamos, a plena conciencia guardar el sábado. ¿Por qué dice que no todos los que profesamos observar el sábado? ¿Quiénes profesamos observar el sábado? Todos los adventistas que vamos a las iglesias. Y estamos relacionados con la iglesia. Pero no todos guardamos el sábado verdadero. Aunque vengamos a la iglesia. No todos guardamos el sábado verdadero. A plena conciencia, decía la cita anterior. Como a la luz de Isaías 58, 13 y 14. Y dice algo más importante. Y esto es para el tiempo final. Aún entre los que enseñan la verdad, otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Oigamos bien, aún los que prediquemos hasta del sábado, vamos a ver muchos que no vamos a ser sellados, vamos a ser marcados. Si no recibimos el sello de Dios en nuestra frente, ¿quién nos va a marcar? Marca la bestia. Guardadores el domingo. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe. Por eso le digo, la teoría no basta, pero no hicieron la obra correspondiente. ¿Cuál fue el problema? No vivieron de acuerdo a la luz que recibieron. Entonces, no todo el que viene los sábados a la iglesia, no todo el que tiene relación con la iglesia como adventista del séptimo día, vamos a ser sellados, hermano. Esto es grave. Y si no somos sellados por Dios, la bestia nos va a sellar. El diablo, a través del día de la bestia. Testimonio para la iglesia, tomo 6, 354. Importante esto. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado, por lo que hemos venido diciendo ahorita, que el que le atribuyen mucho es los que profesan observarlo. El sábado, hermano, los judíos los deformaron, y así los adventistas estamos deformando el sábado. Los judíos lo cargaron el sábado, que no podían ellos observarlo, en tantas formas, en tantos ritos. Los adventistas hemos caído en formalismo mucho y en ritualismo, y podemos quedarnos perdidos. Por eso dice, el sábado tiene un carácter mucho más sagrado. El sábado, la santidad del sábado no la practicamos muchos, no la vivimos. Y dice aquí, el Señor ha sido grandemente deshonrado, ahora por los adventistas, no hablemos de Israel. Ya Ezequiel habló, ya Jeremías habló, ya Isaías habló, ya Nehemías habló, ahora es para nosotros esto. El Señor ha sido grandemente deshonrado por los adventistas, por nosotros, no por Israel. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, Isaías 58, 13 y 14, en la letra, Isaías 58, y en el espíritu, Isaías 58. Él pide una reforma en la observancia del sábado. ¿Qué nos pide Dios esta mañana? Una reforma. Ojalá meditemos en eso, que nos reformemos en la observancia del sábado. Que hagamos conciencia, como decía la cita, si estamos guardando el sábado verdadero. Porque recordemos a lo largo del estudio y retrocedamos, Israel tuvo problemas serios por no guardar el sábado de Dios. Los judíos en tiempo de Jesús tuvieron problemas serios, por eso vino la destrucción por no guardar el sábado verdadero. Porque al sábado lo transformaron en ceremonialismo. Conclusión, ya vamos a ir terminando.
el clima escatológico que presenta Apocalipsis 13, que lo hemos visto en todo este tiempo, no ha llegado, pero está en camino. No ha terminado. Apocalipsis 13 es el cumplimiento de la marca de la bestia, la imagen de la bestia, todavía no ha terminado, pero va en camino. Debemos profundizar la comunión con Dios, oigamos bien, profundizarla, solo por medio del estudio de la palabra, de la oración y del testimonio. Profundizar. Solo una dependencia total del Señor nos ayudará a tener el discernimiento necesario para comprender el momento que hemos venido diciendo en que vivimos y a permanecer firmes cuando, ¿qué? La hora, finalmente, esa hora que estamos esperando, llegue. ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Y cómo dice la promesa? Que estemos firmes hasta la muerte, porque el que nos va a dar la corona de vida. Finalizando con dos cititas más después de esto, y miremoslo en Apocalipsis, lo describe. Apocalipsis 14 está describiendo el sello de Dios y la marca de la bestia. Apocalipsis 14 del 1 al 5 describe las características de los 144,000 que tienen el sello de Dios. Y Apocalipsis 14 es un mensaje de advertencia para aquellos que van a ser pueden ser marcados por la bestia. La pregunta es, ¿en cuál punto, de qué lado queremos estar? Terminando, solo 2 clases. Eso nos dice que en el tiempo final no va a haber una clase intermedia, solo 2 clases. Evento de los últimos días, página 183. Solo pueden haber 2 clases. Cada grupo está marcado claramente. Ya lo vimos, Apocalipsis 14. Con el sello de Dios viviente o con la marca de la bestia o su imagen. Lo último, todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Para alguien que diga, no, yo no apoyo el domingo, pero al final lo vamos a apoyar. Si no estamos de parte de Dios, al final vamos a estar de parte del enemigo. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos dé esa fortaleza, esa firmeza y podamos entender de que el sábado tiene un significado muy especial para nosotros en este tiempo. Y ojalá que podamos guardar ese sábado a plena conciencia, en la letra y en el espíritu, como dice el mandamiento del sábado, de Éxodo 20 y como lo dice Isaías 58. Que Dios nos ayude y nos guarde en esta mañana y podamos comprender todas estas cosas que estamos viviendo y que el sábado va a ser el punto culminante de la controversia final, en el cual tenemos que decidirnos. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas en esta mañana por ayudarnos a entender este mensaje. Este mensaje es de gran importancia, el mensaje del sábado reviste un interés muy especial para nosotros, los que vivimos en este tiempo, pero también reviste interés especial para que tengamos en mente en el futuro, en el tiempo final, que va a ser un punto de gran relevancia, un punto de gran controversia, la piedra de toque en el tiempo final. Ayúdanos pues para que estemos apercibidos y podamos hacer reforma en la observancia de ese día especial. En Cristo Jesús. Amén.